Buenos días, buenas tardes. En esta ocasión quisiera tocar el tema del el problema del gas natural en el Perú. Como yo lo veo, o sea, la verdadera problemática. Y también un poco centrar con el tema de esta ley que salió en este año, la ley 32315, que fue manipulada muchas veces pensando que esa era la solución. Yo les demuestro que eso no es la solución. Se trata de buscar siempre una culpa sin analizar el problema. Nadie te dice cuál es el problema. Lo he repetido muchas veces. La solución son los ductos. El problema es el bajo consumo. El problema es no hacer ductos en su momento. Hoy día tenemos que ir contra el tiempo. Ese es el tema que hay que analizar. Y para fundamentar mi análisis, coloco la comparación con el sector eléctrico, para que ustedes se den cuenta cuál es el costo verdadero de la energía. La energía que llega a las casas, que es lo fundamental. Los invito a ver este video. Como señalé, se trata de decir que la solución de la masificación es una tarifa única. Esa no es la solución. La solución son ductos. Es infraestructura. Para que exista infraestructura, tiene que haber unas condiciones básicas. Porque lo fundamental es que lo que falta hacer del país, no hay industrias que puedan subsidiar las redes domiciliarias. Las redes domiciliarias tienen que ser subsidiadas por un fondo correctamente administrado. Pueden salir publicaciones comentando una u otra cosa. Al final pierden el foco. Tenemos áreas que ya han sido conectadas, vemos los costos, sabemos que ese era el camino inicial. Se hicieron cosas mientras se desarrollaban los ductos. Y lamentablemente nadie quiere hablar que necesitamos hacer los ductos. ¿Por qué será? Porque es la solución más práctica. Es como el sector eléctrico. Se requieren hacer siempre redes que siempre lo paga el país. O sea, el usuario también puede absorberlo. Les pongo de ejemplo el subsidio del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. De acuerdo a este informe, y también yo he llegado a una cifra parecida, se han gastado 18.000 millones de soles, equivalente a 5.000 millones de dólares en los 20 años de operación del fondo. Este dinero es de los contribuyentes, porque el fondo se alimenta del tesoro. Esa pérdida de dinero equivale a 5.000 kilómetros de gasoductos que no se hicieron. Que esa es la solución verdadera. ¿Por qué? Porque el fondo se creó para ir esperando a Camisea. Como Camisea sabíamos que va a demorar en hacerse redes, para que la gente no proteste porque subían los precios de los combustibles a nivel internacional, se dijo, vamos a subsidiarlo mientras tanto. El mientras tanto nos ha llevado 20 años. Igual ha sido la masificación, hacerlo con camiones, llevar LNG, es lo mismo. Es un mientras tanto. La solución verdadera son ductos. ¿Y qué dice la ley 32315? Esta ley enfoca tres temas importantes. Los proyectos de masificación, cómo son, cómo se financian, cómo se va a compensar, subsidiar sería la palabra, y la agencia de inventarios. Veamos el mecanismo de compensación que está aquí al medio. Como hay que subsidiar, se ha limitado el subsidio.
Pero la solución nunca es un subsidio de esta forma, subsidio al consumo. Aquí se piensa que se puede subsidiar hasta clientes de hasta 50.000 metros cúbicos de gas al mes. Se pedía que se subsidie a todos. Eso es ilógico. Porque ¿quién paga el subsidio? ¿El Estado? No, lo pagan los consumidores de Lima y sobre todo los generadores eléctricos, los cuales para no subir las tarifas eléctricas, no subieron la energía, se lo ha puesto en la transmisión, pero va a subir la transmisión eléctrica. El Estado no paga nada. El Estado no ha apoyado al gas. El gas lo hemos hecho nosotros. El Estado se ha gastado 5.000 millones de dólares en subsidiar el consumo de combustibles, que es el competidor del gas. Entonces, ¿qué significa masificar? Hacer residenciales, no hacer la industria. Masificar significa gente. Y los residenciales consumen menos de 30 metros cúbicos al mes. El promedio nacional es 14 metros cúbicos por mes. Casi un balón de GLP al mes. Ese es el promedio. Pero para hacer residencial, imagínense ustedes áreas o concesiones o distritos que son básicamente residenciales, hay que buscar sostenibilidad económica. ¿Y cómo se hace eso? Subsidiando cruzadamente entre residenciales e industrias, pero no hay industrias, ¿ya? O subsidiando con usuarios de otras concesiones. Eso es lo que enfoca esta ley 32 que he mencionado, ¿no? La 32315. Pero esa no es la solución. La solución es, como se hace en el sector eléctrico, subsidiar la inversión. Ese es el modelo usado en el sector eléctrico. Y la pregunta siempre es, ¿por qué tenemos que subsidiar clientes mayores a 300 metros cúbicos mensuales que realmente tienen una tarifa menor que el sustituto? El problema del residencial es que su tarifa es muy cercano al sustituto o por encima del sustituto. Llámese GLP. Y para muestra, les indico la tarifa residencial que hoy día se tiene vigente, tanto en Cálida, en Contugás y en Coavi. La tarifa de distribución, que es esta área medio morado, es subsidiada básicamente por el generador eléctrico de Lima. La tarifa de Contugás es subsidiada por las grandes industrias. El problema es que es más alto porque incluye un ducto de transporte que es el ducto a Marcona, que deberíamos ver una solución. Mientras que la tarifa para la zona norte, que se abastecen con LNG, es subsidiada por la pesca y se da un precio similar al de Lima, porque no incluye más transporte, no incluye mucho acero. El acero es el que levanta los costos. El problema de la concesión norte es esta parte verde, que es el LNG, la maquila a LNG más el transporte por camión más la regasificación. Todo eso está en este valor, colocando valores equivalentes a Contugás y a Lima para el transporte, pero la tarifa que Pluspetrol está ofreciendo para las regiones. O sea, Pluspetrol le da un precio especial a las regiones que se aplica ya, que no aplica a Lima. Lima pagamos más alto. Y aún así, Lima y Contugás son parecidos. Y la ley 32315 lo que señala es que el subsidio se va a hacer con Lima. Aún, por ejemplo, Ica sea más barato, no importa. Lima es la que tiene que pagar. No lo dicen con ese nombre, pero básicamente dice todo aquello que sea barato sin considerar las regiones. O sea, el único que no es región, digamos, es Lima.
Entonces, nuestro verdadero costo, ¿cuál es? El traspaso del gas, porque eso es lo que pasa el distribuidor. Ese traspaso tenemos Cálida con tu gas y Quavi, está entre 5 y 3 dólares. El problema es que en Quavi está más de 7 dólares, pero en Quavi el problema es el LNG, como lo he señalado. Entonces la pregunta es, ¿por qué Lima tiene que subsidiar el LNG de Quavi? Si la solución al LNG es el ducto, el transporte por ducto, sino que nadie quiere hacer los ductos hacia el norte o hacia el sur. Los márgenes de distribución reflejan el costo ya subsidiado. El costo sin subsidio son las barras naranjas. Ese es sin subsidio. Aplicando la longitud que normalmente tiene un cliente. En Lima, la longitud promedio es 10 metros por cliente. En Contugás y en Quavi son 15 metros por cliente. Eso es lo normal. Si no hubiera subsidio, estos serían los precios. 16,9 o 17 dólares para las provincias y en Cálida 11 dólares el gigajoule. O sea, el tener clientes grandes hace que baje la tarifa por el subsidio cruzado. El subsidio cruzado funciona dentro de la concesión, no fuera de concesiones, no entre concesiones. Eso no se llama así. Por eso que se tuvo que sacar una ley, la 32315, para sacarle plata a una concesión, a los usuarios de una concesión, en beneficio de otros. Eso se llama un impuesto, porque no hay ningún beneficio para Lima por hacer eso. En cambio, en un subsidio cruzado sí existe un beneficio entre clientes, porque permite la viabilidad de la concesión para el conjunto. Esa es la diferencia. Entonces habló aquí de subsidios cruzados, que pueden ser del 50%, del 70% del valor. Entonces, para que exista subsidio cruzado tienen que haber grandes clientes y solamente ciertas regiones tienen grandes clientes, en especial los que están en la costa. Entonces, ¿qué pasaría si no hay subsidio cruzado? ¿No? O sea, coloco en lugar de la tarifa de distribución, cambio por el costo de distribución. 11 dólares para Lima, 17 para Contugás y 17 para Quavi. Entonces, ustedes pueden observar, si el GLP cuesta 20 dólares, llegamos al límite del GLP. La diferencia en Lima es poca. No incentivaría, no daría los grandes beneficios que hoy día tiene la gente. Entonces, sin el subsidio cruzado, el cliente residencial no es viable. Pero lamentablemente esto solamente existe para ciertas regiones o ciertos departamentos. En otros no se puede. Y esa es la razón por la que se creó el FICE, que es un fondo de subsidio. Se han creado fondos para subsidiar inversión, pero no se puede subsidiar consumo porque el consumo no termina nunca. Para entenderlo, hago una comparación con la electricidad. La electricidad, nosotros pagamos más o menos entre 180 y 200 dólares el megavatio hora. He puesto Dunas, que es en Ica, Enel y Luz del Sur, que es en Lima, e Hidrandina, que es en Trujillo, para que sea representativo. De esos 180 o 200 dólares, el 60% son costos que traspasa el distribuidor. Generación y transmisión. Él traspasa. El único costo del distribuidor real es la red de distribución en sí. Esto está expresado en dólar por megavatio hora. Entonces, si yo aglutino la generación y la transmisión, vería claramente que eso está al nivel de 120 dólares el megavatio hora, que es el 60%. Si transformo el costo de la electricidad a dólar por gigajoule, tendría un valor equivalente a
$50 el gigajoule. Y sigue siendo el 60% el costo del traspaso. O sea, de los $50, 60% sería $30. $30 es el costo que el distribuidor traspasa. En el gas es mucho más barato lo que el distribuidor traspasa. ¿Cómo se consume la energía? Una casa consume electricidad y gas natural o GLP. GLP hemos dicho que es medio gigajoule. En el gas natural, en Quavi, con tu gas y cálida, se consume 0.6 gigajoules al mes. Casi un balón, un poquito más. En cambio, en electricidad, en Lima, en el Islu del Sur, venden en promedio entre 0.8 y 1 gigajoule al mes. Casi 2 balones. En Dunas vende 0.5. Es menos que el gas, pero es equivalente a un balón. Hidrandina vende la mitad del equivalente de gas, que es 0.3 gigajoules. Entonces, entendamos que tanto en electricidad como en gas natural se consume poca energía por familia. Y ese es el problema de la masificación. Si buscáramos que esto sea viable, solamente se tendría que buscar clientes de alto consumo. Pero el promedio está aquí. Masificar significa hacer muchos clientes. No focalizarse en los más rentables, sino en los menos rentables para que el producto llegue mejor a todas las familias. Y uno puede ver el grupo de Lima, compara Cándida con Enel y Luz del Sur. En el grupo Ica, compara con Tu Gas con Dunas. En el grupo norte, compara Coavi con Trujillo o Hidrandina. Uno se puede dar cuenta del problema del consumo. Entonces, si yo comparo tarifas eléctricas con tarifa de gas, me puedo dar cuenta de muchas cosas. Primero, la tarifa de gas de distribución es 5.3. 80% es la inversión. En la tarifa eléctrica estamos alrededor de $13. O sea, el gas es mucho menos que la tarifa eléctrica en distribución. Se he separado inversión de operación y mantenimiento para darnos cuenta que buena parte de la inversión se puede subsidiar y con eso logro bajar los precios. Esa es la parte de Lima. En Contugas la diferencia es brutal entre el precio de la electricidad por gigajoule y el precio del gas. Normalmente estamos al 50%. Y en el norte estamos a la tercera parte. $18 cuesta la electricidad y $5 cuesta el gas natural como distribución. Por lo tanto, la distribución de gas siempre es menor que la distribución eléctrica. La red de gas es más eficiente que la red eléctrica. Y eso a veces no nos hemos percatado. Entonces, si yo comparo ahora una red de gas sin subsidio, la distribución crecería. Y aún así, en Lima la distribución sería más barata en gas natural que en electricidad, en Lima. Y en Ica serían casi similares. Y en el norte sería más barato el gas. Entonces, aún con costos sin subsidio cruzado, la distribución de gas es más barata que la distribución eléctrica. Y el mayor componente de la red de distribución es la inversión, como lo señalé. Más o menos en Lima, la inversión equivale a un 75-80%, mientras que en Ica está entre el 60 y el 70%. Y en el norte o en Trujillo está entre el 50 y 70%.
Pero se debe observar que en el norte, en Trujillo, la distribución, la inversión es mucho menos porque el Estado ha subsidiado las redes, sobre todo del área rural. Y esta tarifa incluye la red rural. O sea, el Estado regala la red. Con eso hace viable la red. No regala el costo de OIM, regala la red. Si uno ve a nivel de factura de distribución, la factura de gas, porque es menor energía, equivale como a $3, mientras la factura eléctrica equivale a 12 o 13 dólares mensuales. Esto pasa en Lima. Entonces, el gas equivale a la tercera o la cuarta parte, más o menos. Hay un ahorro de 300% en Lima. En cambio, en Contugas es como 70% menos se paga por distribución de gas. Y en Coavi es como la mitad. Esto se debe al tema de los volúmenes. Entonces, el pago del gas es menor a la electricidad, aun con todos los subsidios que tiene la electricidad en las áreas rurales. Conclusión, el problema es el LNG, porque el Perú necesita construir una red de gasoductos. Esa es la verdadera solución. Esa red permite establecer un precio único de transporte, crear un mercado común para el gas donde se puede inyectar en el norte o en Camisea o en otro yacimiento y se pueda consumir en cualquier lado del país, facilitar la instalación de centrales a lo largo de la costa porque las centrales funcionan a nivel del mar, no funcionan en altura, pierden demasiada potencia. Facilita el desarrollo de nuevos negocios a lo largo de los ductos y elimina mecanismos engorrosos. Es el mecanismo engorroso como la ley 32315. Debemos de tener una visión de la red con los recursos energéticos que el país tiene. Tenemos centrales a lo largo de la costa. Solamente en Lima están funcionando con gas. En el norte funcionan con diésel y en el sur también, porque están esperando el gasoducto. Tenemos solar en el sur con capacidad de crecer. Tenemos hidráulicas en el centro norte. Tenemos eólicas en el centro norte. Todas esas necesitan el acompañamiento térmico. Es la mejor solución y más barato. Y tenemos en el sur cobre, que necesita energía. Todo eso nos lleva a que se necesitan los gasoductos. Y la mejor manera, si queremos subsidiar, subsidiemos los gasoductos. Total, hemos perdido 5.000 millones de dólares en nada con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Entonces, la transmisión eléctrica, por ejemplo, ha sido subsidiada en el Perú, pero lo pagamos todos los usuarios por confiabilidad, no lo pagan los generadores, lo pagamos nosotros. Y los gasoductos también tienen que ser pagados, una parte por los consumidores como un costo variable y otra parte por disponibilidad o que se llama un seguro de confiabilidad. La confiabilidad es el seguro que se necesita porque necesitamos seguridad en el comercio de la energía. El generador no asume la seguridad del sistema, lo asume los clientes en sí. Finalmente, como dice María Cecilia Villegas, es tiempo de actuar, es tiempo de hacer los ductos. Muchas gracias.